En esta conferencia, os enseñaré la evolución histórico-artística de los Pasos de Cristo, en el Domingo de Ramos de la Semana Mayor sevillana. Históricamente, este día de la Semana Santa era de los más importantes junto al Jueves y Viernes Santo, y así, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las cofradías hacían su estación de penitencia el Domingo de Ramos, y hasta el Miércoles Santo, no volvían a salir las hermandades en nuestra ciudad. Ya avanzado el siglo XX, asistimos al nacimiento del Lunes Santo y Martes Santo, gracias a la fundación de nuevas hermandades de penitencia. En esta conferencia, veréis cómo el arte de la fotografía, que supuso una revolución para la humanidad, nos ha permitido inmortalizar cómo eran los pasos de Cristo en el siglo XIX. Algunos de estos pasos históricos han desaparecido, y otros se encuentran en otras localidades. Agradecer de nuevo a nuestro Real e Ilustre Colegio de Médicos el apoyo entusiasta a nuestra Asociación Sevillana de Médicos Cofrades. Tenéis que tener en cuenta que la fotografía nació en Francia en 1826, y aquí a la izquierda podéis ver la primera fotografía de la historia, titulada Vista desde la ventana, que hizo el científico francés Joseph Niepce. En España, el fotógrafo Ramón Alavern hizo la primera fotografía en nuestro país, inmortalizando la Casa Cifré y el Palacio de la Lonja del Mar de Barcelona. Aquí a la derecha, podéis ver la primera foto de la Semana Santa de Sevilla, fechada en 1862, y que realizó el fotógrafo Luis León Masón del Señor del Gran Poder, en la puerta de la parroquia de San Lorenzo. Como podéis ver, es de día, por lo que deducimos que la hermandad hizo un posado del Paso del Señor, cualquier mañana, antes o después de su estación de penitencia. En esta diapositiva podéis ver a todas las imágenes de Cristo, que son titulares de las hermandades del Domingo de Ramos de Sevilla. A continuación, os voy a exponer la evolución histórico-artística de los pasos de estos titulares. Vamos a hablar del paso de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, que forma parte de la Hermandad del Amor. La Hermandad del Amor es el resultado de la fusión en 1618, de la Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén, fundada por los medidores de la Alhóndiga, y la Hermandad del Amor de Cristo, Madre de Dios del Socorro y Santiago Apóstol, que se creó para socorrer a los presos. En este paso del misterio de la borriquita, las tallas del Señor, San Pedro, Santiago y Zaqueo son anónimas, fechadas en el siglo XVII y atribuidas al círculo de Pedro Roldán. El apóstol San Juan es obra de Antonio Castillo Lastrucci, de 1935. El imaginero Fernando Aguado remodeló el misterio en 2014 y talló las imágenes de un niño y una mujer. Aquí vemos dos fotos del paso de la borriquita en la iglesia de San Gregorio en 1900, pues en ese año, aunque tenía la sede canónica en la capilla del Dulce Nombre de Jesús, antigua capilla del convento de clausura de monjas agustinas y actual sede de la Vera Cruz, los pasos no cabían por la puerta de esta capilla, por lo que salía del convento de San Gregorio. Era un paso de estilo corintio, típico del siglo XIX, que se estrenó en el Domingo de Ramos de 1817, y que fue sustituido en 1939 por el realizado por Manuel Casaña. Era muy característico que delante del Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, aparecían tres judíos con turbantes arrodillados. Lo que no sabe mucha gente, es que este paso pudo haber cambiado radicalmente su composición, pues en 1932, Antonio Castillo Lastrucci hizo para la Hermandad del Amor un boceto de un nuevo misterio de la Sagrada Entrada en Jerusalén, pero nunca llegó a tallarse. Este misterio hubiera sido espectacular, con 13 imágenes arriba del paso, como podéis ver en las fotos. Al final, lo único que realizó Castillo Lastrucci es la imagen de San Juan Evangelista en 1935. Aquí veis el paso que hizo para la borriquita Manuel Casaña en 1939. Este paso fue popularmente conocido en Sevilla por La Cómoda, y lo tuvo la hermandad hasta que estrenó el paso actual en 1945. Era un paso de madera de caoba, con casetones labrados con motivos de la Pasión. Este paso fue vendido en 1946 a la Hermandad de la Cena de Zaragoza, donde continúa saliendo en la actualidad, como podéis ver en esta foto. En 1945 estrena el paso actual, con talla de Francisco Posadas y dorado por Ángel González. En esta época, el Cristo tenía delante dos figuras secundarias, que impedían adecuadamente la visión del titular.
El 19 de marzo de 1978 el Misterio de la Borriquita estrenaba su nueva remodelación. Aquel domingo de Ramos el Señor de la Sagrada Entrada adelantaba su posición en el paso, iniciando el misterio. Mantiene los 3 apóstoles, Santiago, Juan y Pedro, y añadían 4 nuevas figuras del misterio, el judío, la mujer hebrea y 2 niños. ¿Qué hizo el escultor Juan Abascal? En el 2013, el escultor Fernando Aguado realiza una nueva composición del paso de la Sagrada Entrada, y así hace 2 nuevas imágenes secundarias, una mujer hebrea y una niña. Y desaparecen las 2 figuras adultas de Juan Abascal, la mujer hebrea conocida como Amparito, y el judío denominado el Guaringo, que pasan al patrimonio de la hermandad. Y que las siguen utilizando para el montaje del Belén de Navidad en el Divino Salvador. Vamos a hablar ahora del paso del Cristo del Amor, que es una magnífica talla de Cristo crucificado, que fue realizada por Juan de Mesa entre 1618 y 1620. En esta imagen Juan de Mesa no solo expresa el sufrimiento físico del Redentor, sino también el sufrimiento moral. Aquí podéis ver al Cristo del Amor, en una excelente foto desde abajo, en dirección a las cúpulas del Divino Salvador. El paso del Cristo del Amor es una pieza excepcional del barroco, fechado en el año 1694 y realizado por Francisco Antonio Ruiz Gijón. Este paso, junto con el del Gran Poder, son los 2 únicos pasos del siglo XVII que han llegado hasta nuestros días. Aquí podéis ver 4 fotos del paso del Cristo del Amor, de los distintos templos en los que residió tras su expulsión de la parroquia de San Miguel, San Gregorio, San Pedro, Santa Catalina, y finalmente, a partir de 1922, en su sede canónica definitiva de la Iglesia del Divino Salvador. Fijaros que en estas fotos el paso solo tiene 4 candelabros de guardabrisas, y el paso actual tiene 6 candelabros. Este paso fue ampliado en 1941, por el tallista Francisco Ruiz, y de esta forma, se pusieron 6 juegos de candelabros. En esta primera foto de 1965, vemos salir al Cristo del Amor, sin potencias, por la puerta de palos de la catedral. Aquí en esta segunda foto de 2017, vemos el paso saliendo de la plaza de San Francisco, y podéis observar los 6 juegos espectaculares de candelabros de guardabrisas. Una de las características más preciosas de este paso es el pelícano, que va detrás del Cristo del Amor, y que fue realizado por Francisco Ruiz Gijón. Este pelícano se hace heridas a sí mismo, para con su sangre alimentar a sus crías, en un claro mensaje teológico, que nos indica que Jesucristo dio su vida, y murió en la cruz por todos nosotros. Vamos ahora con el paso de Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la Paz o del Porvenir. La Hermandad de la Paz nace tras la Guerra Civil, en 1939, por iniciativa de un grupo de militares excombatientes, lo que se refleja en la advocación de sus titulares, Victoria y Paz. Antonio Illanes hizo a nuestro Padre Jesús de la Victoria, junto con el resto de las imágenes secundarias del misterio. Este paso representa el momento en que Jesús coge su cruz, camino del Calvario. Su sede canónica siempre ha sido en la parroquia de San Sebastián, en el corazón del barrio del Porvenir. A la izquierda, vemos a nuestro Padre Jesús de la Victoria solo en el paso, en su primera salida de 1940, con el paso prestado de la Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira. Era un paso de madera oscura, que podéis ver en el centro con una foto antigua, de 1941, del Nazareno de Alcalá de Guadaira, pasando por la ribera del río Guadaira. En 1964, este paso es vendido a la Hermandad de las Tres Caídas de Arcos de la Frontera, que lo sigue utilizando actualmente. La Paz adquiere en 1941 el paso antiguo de la Hermandad de San Isidoro, que fue realizado en 1914 por el famoso Currito el Dorador. Ese año sale solo en el paso Jesús de la Victoria. Aquí al lado, veis una foto de las Tres Caídas de San Isidoro, de principios del siglo XX, y que tuvo este paso hasta 1941, cuando estrenó su actual paso. En 1943, La Paz añade los 2 sayones que sostienen la cruz, y en 1944, el sumo sacerdote y un soldado romano. Con el Cristo y las 4 figuras secundarias se había quedado pequeño este paso, por lo que en 1950 estrena un nuevo paso, y vende este a la Hermandad del Cristo de la Misericordia, Santos de Maimona, Badajoz, donde sigue saliendo actualmente. Es en 1950 cuando la Hermandad de la Paz estrena el actual paso,
tallado por José Martínez Martínez. En 1951 se incorporan 4 faroles, que son sustituidos en 1977 por candelabros de guardabrisas, configurando el paso de nuestro Padre Jesús de la Victoria, tal y como hoy lo conocemos. Vamos a hablar ahora del paso de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. Este misterio representa el momento donde el Redentor es despojado de sus vestiduras, para ser crucificado. La Hermandad de nuestro Padre Jesús despojado se fundó en la parroquia de San Marcos en el año 1936. Tras quemarse sus titulares originales en el incendio de San Marcos de julio de 1936, el imaginero Antonio Perea hace una nueva imagen de Jesús despojado, que terminó en la cárcel, pues estaba preso por motivos políticos. La hermandad solo salió durante 1941 y 1942, pues en este año, la hermandad fue suspendida por las autoridades eclesiásticas, entrando en crisis, y casi se extingue. Gracias al impulso de una serie de jóvenes cofrades, la hermandad se reorganizó, y se trasladó a la parroquia de San Bartolomé, consiguiendo levantar la suspensión del arzobispado, saliendo a partir de 1975. En 1982 se traslada a la Capilla del Mayor Dolor en el Molviedro, que es su sede canónica definitiva. La primera salida procesional de la hermandad se produce en el año 1941 con un solo paso. El Señor va acompañado por 3 sayones y un romano, realizados por José San Juan Navarro. El paso es de una canastilla sencilla, realizado por Manuel Casaña, en madera oscura con apliques de orfebrería plateada, e iluminado por candelabros de guardabrisas. La salida se realiza desde la iglesia de los Terceros, por imposibilidad de salir desde la capilla servita de San Marcos, pues la puerta de esta capilla es pequeña. En 1942, tras la suspensión de la hermandad, se vende el paso a la Hermandad del Cristo de las Penas de Alicante, donde sigue saliendo actualmente, como podéis ver a la derecha. En 1975, tras su reorganización, sale de la parroquia de San Bartolomé un sábado santo, en un paso tallado por Antonio Martín, con 4 candelabros de guardabrisas. Utiliza el romano y 2 de los sayones originales que salieron en 1941, y la Hermandad de la Esperanza de Triana le cede el esclavo negro etíope, que salía en el paso del Cristo de las 3 Caídas. La hermandad va completando el misterio con figuras de diversos orígenes, de calidad artística diversa, y va enriqueciendo progresivamente la talla del paso. En 1998 estrena la hermandad un nuevo misterio, realizado por el imaginero Manuel Ramos Corona, que hace todas las figuras secundarias que acompañan a Jesús despojado. A la izquierda podéis ver el misterio de Jesús despojado, con su composición actual, a la salida de su capilla de la plaza del Molviedro. La Hermandad de Jesús despojado devolvió el esclavo negro a la Hermandad de la Esperanza de Triana, y el resto de las figuras fueron vendidas en 1999 a la Hermandad del Prendimiento de Yecla, Murcia, donde salen actualmente. En estas 2 fotos de la derecha, podéis ver las correspondencias entre el paso de Sevilla y el de Yecla. A continuación, exponemos la evolución histórica del paso del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Iniesta. En este misterio de la Pasión, Santa María Magdalena contempla a Cristo muerto en la cruz. La Hermandad de la Iniesta, fundada en el siglo XVI, en la parroquia de San Julián, sufrió una gran decadencia tras la epidemia de peste de 1649, decayendo en su actividad durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, hasta que se reorganizó en 1879. Antonio Castillo Lastrucci esculpió la talla actual del crucificado en 1938, y a Santa María Magdalena en 1944, haciendo un conjunto escultórico de gran calidad. Cuando se reorganiza la hermandad en 1879, se adopta como titular un crucificado de pasta de madera, que estaba en la iglesia de San Julián, saliendo el Cristo de la Buena Muerte con un calvario completo, como podemos ver a la izquierda. Va en un paso de estilo neogótico, que vendería a la Hermandad de la Cena en 1897. En 1895 entra en crisis la hermandad, no saliendo hasta 1905, cuando se reorganiza de nuevo. Tras su reorganización, dada la escasa calidad artística del antiguo titular, adoptan como nuevo titular a un crucificado de Felipe de Rivas, de gran calidad, que remataba el altar mayor de San Julián, y que podéis ver en el centro. A la derecha podemos ver una foto de 1930 del crucificado de Felipe de Rivas, con la Magdalena,
saliendo de la parroquia de San Julián, en el paso que estrenó en 1906, y que perdió en el incendio de San Julián de 1932. Esta hermandad, tras su reorganización, salió de 1885 a 1894 con un paso alegórico, del triunfo de la Santa Cruz. En este paso iba la Santa Cruz sobre una palmera, con las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y frente a ellas, los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. La hermandad deja de salir en 1895, hasta que se reorganiza de nuevo en 1906, volviendo a sacar este paso alegórico hasta 1912, que deja de salir definitivamente. Durante la Segunda República, la parroquia de San Julián sufre un incendio el 8 de abril de 1932, que nunca fue aclarado completamente, aunque fue claramente intencionado. Este incendio ocasionó la destrucción total de la iglesia. Aquí podéis ver una foto del altar mayor de San Julián, antes del incendio, y en estas dos fotos, cómo quedó completamente destrozada San Julián. Se perdió el Cristo de la Buena Muerte, de Felipe de Rivas y la Virgen de la Iniesta Dolorosa, atribuida a Martínez Montañés, así como el paso de Cristo y gran parte del paso de palio. También se perdió la Virgen de la Iniesta Gloriosa, talla gótica de gran valor histórico del siglo XIV, así como la imagen de Santa Lucía, que se había tenido que trasladar a San Julián, tras el cierre de la parroquia de Santa Lucía. La Hermandad de la Iniesta se traslada a la parroquia de San Marcos, y en 1935 sale de la iglesia de Santa Marina, pues no cabía el paso por la puerta de San Marcos. La Hermandad de la Sagrada Lanzada le cede un crucificado de pasta de madera, atribuido a Cristóbal Ramos. Estrena ese año, el paso realizado por Manuel Casaña, de madera oscura con apliques metálicos, que mantendría hasta 1971. Aquí vemos una foto de cerca del rostro de este Cristo. Esta imagen fue devuelta a la Hermandad de la Lanzada, tras la realización del actual Cristo de la Buena Muerte por Castillo Lastrucci, y hoy es el Cristo de la Vera Cruz de Mairena del Alcor, como podéis verlo aquí. En 1936 sale con un crucificado, cedido por la parroquia de San Marcos, y con una nueva dolorosa, realizada por el imaginero Castillo Lastrucci, conformando un Stabat Mater. A la izquierda vemos el paso llegando a Santa Marina, y a la derecha, por su barrio de San Julián. El 18 de julio de 1936, al comienzo de la Guerra Civil, la parroquia de San Marcos es incendiada por la turba revolucionaria, y de nuevo pierde la hermandad sus titulares. Aquí podéis ver fotos de la parroquia de San Marcos, totalmente destruida. A la derecha podéis ver a la primera Virgen de la Iniesta que hizo Castillo Lastrucci en 1933, y que se quemó en este incendio terrible. En 1938, se bendice el actual Cristo de la Buena Muerte, realizado por Castillo Lastrucci. Como consecuencia de la destrucción de San Marcos en 1936, y previamente de San Julián en 1932, la Iniesta tuvo como sede canónica temporal la iglesia de San Luis de los Franceses, y tuvo que buscar otros templos para hacer su estación de penitencia, pues los pasos de sus titulares no cabían por la puerta de San Luis. A la izquierda, vemos al Cristo de la Buena Muerte saliendo en 1940 de Montesión. En esta otra foto, lo podemos ver saliendo de San Martín, pues tuvo que utilizar esa iglesia para su estación de penitencia entre 1941 a 1945. En 1944, saliendo de San Martín, estrena en el Paso de Cristo la imagen de Santa María Magdalena realizada por Castillo Lastrucci. En esta otra foto, de 1952, vemos el paso del Cristo de la Buena Muerte, en su regreso a San Julián. Un aspecto curioso para comentar, el crucificado de la Iniesta tuvo en muy poco tiempo en su paso candelabros de guardabrisas, faroles de plata, faroles de madera, y finalmente, la hermandad decidió utilizar hachones, que es como sale el paso en la actualidad. El paso antiguo, de Manuel Casaña, es reformado en la década de los 50, quitando los apliques de plata, como vemos en esta foto. En 1972, la Iniesta estrena un paso de estilo neorrenacentista, de madera de caoba con apliques de orfebrería en plata de ley, obra conjunta de Cayetano González y de Antonio Martín, y que es el que mantiene hasta hoy. El paso antiguo, lo tiene hoy en día, la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina.
En este misterio de la Hermandad de la Sagrada Cena, se representa la institución de la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana. Esta hermandad surge de la unión de dos cofradías, la Hermandad de la Humildad y Paciencia, que se crea en el siglo XVI en la sede del Hospital de San Lázaro, y la Hermandad de la Cena que se fundó en 1580 en San Nicolás. Posteriormente, se fusionan ambas corporaciones en Omnium Sanctorum en 1591, y en 1973 obtuvo la cesión del antiguo convento de los Terceros, donde radica actualmente. Os expongo aquí las dos imágenes de Cristo, que ha tenido la Hermandad de la Santa Cena, desde el siglo XIX. Aquí, a la izquierda vemos al actual Señor de la Sagrada Cena, obra de Sebastián Santos Rojas en 1955, que sustituiría a la talla que realizó Manuel Gutiérrez Reyes Cano en 1860. Nos encontramos ante la que, para muchos, es la mejor imagen cristífera realizada en el siglo XX, por su calidad artística y unción sagrada. A la derecha vemos al Señor de la Sagrada Cena, que hizo Manuel Gutiérrez Reyes Cano en 1860. Actualmente, su busto se encuentra en el despacho del hermano mayor de la Sagrada Cena. Aquí podéis ver unas fotos históricas del misterio de la Sagrada Cena. A la izquierda vemos una foto de 1898 del misterio de la Sagrada Cena, en la iglesia de Omnium Sanctorum. El paso, que es de estilo gótico, lo compró a la Hermandad de la Iniesta en 1897. El Señor es de Manuel Gutiérrez Reyes Cano, estrenado en 1860. Y el apostolado es de 1897, obra del escultor Manuel Pérez Gisbert, que eran imágenes de terracota de baja calidad artística. A la derecha podéis ver a la Sagrada Cena, en 1925, saliendo de Omnium Sanctorum, en el paso que en 1920 adquirieron a la Hermandad de la Carretería, que llevaban unas cartelas de Pedro Roldán, que la Hermandad conserva en el paso actual del misterio de la Sagrada Cena. En 1929 estrena la Hermandad un nuevo paso de caoba, realizado en 1929 por Salvador Domínguez, que mantienen hasta hoy, y a donde trasladaron las cartelas de la Pasión de Pedro Roldán, que tenían en el anterior paso. Aquí podéis ver dos fotos del misterio de la Cena con el paso de Salvador Domínguez, una de 1934 yendo hacia la Alameda de Hércules, y otra de 1936, saliendo de Omnium Sanctorum. El 18 de julio de 1936 es incendiada por la turba revolucionaria la parroquia de Omnium Sanctorum, perdiendo la Hermandad del Apostolado completo, así como el paso del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, pudiendo salvar sus titulares: Señor de la Sagrada Cena, Cristo de la Humildad y Paciencia y Virgen del Subterráneo, por haberlos resguardados previamente en domicilios particulares. Tras esta tragedia, se trasladó a la iglesia de los Terceros, con los padres escolapios. En 1938 estrena el apostolado de Antonio Bidón, y aquí podéis verlo en una foto de 1950, en la iglesia de los Terceros, con el Señor de la Cena de Gutiérrez Cano. Aquí arriba, a la derecha, veis el apostolado de Bidón con el Señor de la Sagrada Cena de Sebastián Santos. El apostolado de Bidón es sustituido en 1982, por el que realiza Luis Ortega Bru. Este apostolado es vendido a la Hermandad de la Cena de Puente Genil, como podéis verlo abajo, a la derecha. En 1982 estrena un nuevo apostolado completo, realizado por Luis Ortega Bru, constituyendo uno de los grandes pasos de misterio de nuestra Semana Mayor. El escultor propone a la Hermandad la realización de una nueva talla del Cristo de la Cena, que fuera del mismo estilo artístico de los apóstoles, mas la Hermandad no lo aceptó. Aquí veis una foto muy reciente del misterio de la Cena, del año pasado, cuando estrenó los nuevos ropajes del apostolado. Esta hermandad convocó un concurso nacional para un nuevo paso de misterio, que sustituya al paso de 1929, habiendo sido elegido el proyecto presentado por el escultor imaginero Fernando Aguado, que podéis ver aquí. El segundo titular de la Hermandad de la Cena es el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, obra anónima del siglo XVI, no siendo una talla de madera, sino de telas encoladas. Va en un paso de madera de Guinea, tallado por Guzmán Bejarano en 1974. En estas fotos históricas, a la izquierda, vemos al Cristo de la Humildad y Paciencia en 1925, saliendo de Omnium Sanctorum, en su paso acompañado de sayones, que preparan la cruz del Señor. Durante el 18 de julio de 1936, la parroquia de Omnium Sanctorum fue incendiada,
desapareciendo el paso de la humildad y paciencia, así como el apostolado del paso de la Sagrada Cena. A la derecha, vemos una foto del Cristo de la Humildad y Paciencia de 1937, cuando iba a salir el Domingo de Ramos de la Iglesia de los Terceros, en el paso neogótico de San Juan de Calasanz, cedido por los padres escolapios. Ese año no pudo salir el misterio de la Cena, pues el apostolado había sido destruido en el incendio de Omnium Sanctorum, saliendo solamente el Cristo de la Humildad y Paciencia y la Virgen del Subterráneo. El Cristo de la Humildad y Paciencia estuvo sin salir, de 1937 a 1973 con su Hermandad de la Sagrada Cena. Aquí, a la izquierda, veis una foto de la salida del Cristo en 1974. Y a la derecha, una foto de la salida en el 2017. Este año, la Hermandad de la Cena celebra el 50 aniversario de la recuperación de la salida del Señor de la Humildad y Paciencia. A continuación, vamos a hablar del paso de Jesús de las Penas de la Hermandad de San Roque, donde Jesús carga con la cruz a cuestas, camino del Calvario, ayudado por Simón Cirineo. La hermandad se funda en 1901 como Hermandad de Penitencia, por iniciativa del párroco de la iglesia de San Roque, con un grupo de jóvenes, y saldrá por primera vez el Domingo de Ramos de ese año. La imagen actual de Jesús de las Penas fue realizada en 1939 por Antonio Illanes, que también hizo la de Simón de Cirineo en 1963. Aquí os muestro unas fotos antiguas del Nazareno de San Roque. A la izquierda, vemos a la imagen primitiva de Jesús de las Penas, en su primera salida de 1902, rodeando el mercado de la Encarnación para buscar la campana. Es un paso de estilo sencillo, propiedad de la Hermandad de los Gitanos, que se lo alquilará a San Roque hasta 1911. Destaca de esta foto, la chiquillería delante del paso, la ausencia de mujeres, salvo en los balcones, y los costaleros, que van con los faldones del paso levantados, probablemente por el calor que haría. En 1912 adquiere el antiguo paso que hizo Juan de Rossi en 1865, para Jesús de la Pasión, como podéis ver en estas dos fotos. En 1926 se aprueba la inclusión de Simón Cirineo acompañando al Señor de las Penas, y que podemos verlos en su primera salida. El 18 de julio de 1936, la parroquia de San Roque fue otra de las iglesias atacadas por la turba revolucionaria. Se incendió por completo, desapareciendo las imágenes titulares de la Hermandad de San Roque, así como el Cristo de San Agustín, crucificado de estilo gótico del siglo XV, que tuvo una gran devoción en Sevilla. Aquí veis unas fotos del primitivo Jesús de las Penas, imagen anónima del siglo XVIII, la Virgen de Gracia y Esperanza de Blas Molner, así como el Cristo de San Agustín, que fueron totalmente destruidos por el incendio. Aquí vemos a la izquierda, el antiguo titular de San Roque, que se quemó en 1936, en el paso de estilo rocalla, realizado por José Gil Ferrera, que se estrenó en 1929. Con faroles de forja, y que se pudo salvar del incendio de San Roque de 1936. Tras la desaparición del titular en el incendio, Manuel Vergara Herrera realizó una nueva talla del Señor de las Penas, que salió solo en 1938, pues no gustó en la hermandad, y fue sustituido por el actual Jesús de las Penas, que realizó Antonio Illanes en 1939. La imagen que hizo Manuel Vergara es hoy el Jesús Nazareno de Santaella, Córdoba. Aquí vemos a la izquierda, una foto de Jesús de las Penas, de finales de los años 50, saliendo de su templo de San Roque, aún sin cirineo, y con candelabros de guardabrisas, que le alumbraron hasta que en 1965, estrenó los actuales faroles de metal dorado que realizó Seco Velasco. La imagen de Simón Cirineo, de Antonio Illanes, la incorporó en 1962, y aquí a la derecha podéis ver la disposición actual del paso. En el paso de misterio de la Hermandad de la Estrella, se muestra a nuestro Padre Jesús de las Penas, en el momento previo a la crucifixión, cuando los sayones y un soldado romano están preparando la cruz para el suplicio de Jesús. La Hermandad de la Estrella se funda en el año 1560, en el antiguo convento de la Victoria. En 1674 se fusiona con la Cofradía de las Penas, que se creó a mitad del siglo XVII. En 1835 se traslada a la parroquia de San Jacinto. Desde 1976 radica su sede canónica en la Capilla de la Estrella. El Señor de las Penas es obra del imaginero José de Arce,
quien lo talló en 1655. Los sayones y el romano son de Antonio Castillo Lastrucci, de 1949. Aquí vemos al Cristo de las Penas en San Jacinto, en una foto de 1890, con el paso de estilo gótico, tallado por Salvador Domínguez, que fue alquilado a la Hermandad del Calvario. Y finalmente, se lo compraron en 1908, una vez que el Calvario estrenó su paso actual. El Cristo de las Penas iba solo en el paso, con una cruz arbórea en el suelo. En 1891 añadieron sayones al Cristo, que pertenecieron al paso del Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena, y que fueron cedidos por el arzobispado, al no salir esos años la Hermandad de la Cena. En 1907, la Estrella tuvo que devolverlos a la Hermandad de la Cena, cuando ésta fue reorganizada. Aquí vemos al Cristo de las Penas en San Jacinto, en una foto de 1890, con el paso de estilo gótico, tallado por Salvador Domínguez, que fue alquilado a la Hermandad del Calvario. Y finalmente, se lo compraron en 1908, una vez que el Calvario estrenó su paso actual. El Cristo de las Penas iba solo en el paso, con una cruz arbórea en el suelo. En 1891 añadieron sayones al Cristo, que pertenecieron al paso del Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena, y que fueron cedidos por el arzobispado, al no salir esos años la Hermandad de la Cena. En 1907, la Estrella tuvo que devolverlos a la Hermandad de la Cena, cuando ésta fue reorganizada. Aquí vemos al Cristo de las Penas en San Jacinto, en una foto de 1890, con el paso de estilo gótico, tallado por Salvador Domínguez, que fue alquilado a la Hermandad del Calvario. Y finalmente, se lo compraron en 1908, una vez que el Calvario estrenó su paso actual. El Cristo de las Penas iba solo en el paso, con una cruz arbórea en el suelo. En 1891 añadieron sayones al Cristo, que pertenecieron al paso del Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena, y que fueron cedidos por el arzobispado, al no salir esos años la Hermandad de la Cena. En 1907, la Estrella tuvo que devolverlos a la Hermandad de la Cena, cuando ésta fue reorganizada. En 1942, la Hermandad de la Estrella estrena un paso de misterio de estilo neobarroco, realizado por Jesús García Roldán. El paso parecía demasiado grande para un Cristo solo, y que va sentado sobre una roca. Así, al Cristo de las Penas se le añaden en 1949, dos sayones y un romano, que fueron tallados por Castillo Lastrucci, conformando el misterio de los momentos previos a la crucifixión de Cristo. Este paso fue vendido en 1979, a la Hermandad de la Borriquita de Jerez de los Caballeros, donde sale actualmente. En 1978 estrena este paso que tallará Antonio Martín Fernández, que lo mantiene en la actualidad, y que es uno de los grandes pasos de misterio de nuestra Semana Santa. La Hermandad planteó en 2007 un nuevo misterio de Navarro Arteaga, y del que podéis ver aquí el boceto, pero fue rechazado en un cabildo general de la Estrella. Este misterio representa el momento en que Jesús es interrogado por el rey Herodes, tras ser enviado por Poncio Pilatos. La Hermandad de la Amargura fue fundada a finales del siglo XVII en San Julián, trasladándose en 1724 a la iglesia de San Juan de la Palma. El Señor está atribuido al Círculo de Pedro Roldán, sobre 1698. Sebastián Santos le talló las manos en 1935, y José Luis Vasallo el cuerpo en 1951. Las figuras secundarias son de Cayetano González, que las esculpió en 1939. Esta hermandad es conocida como el Silencio Blanco, por la seriedad y elegancia que tiene su estación de penitencia. Aquí vemos unas fotos históricas del paso de misterio de Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes. En esta foto de 1880 de Emilio Beauchy, vemos el paso de estilo neoclásico, realizado en 1841 por Manuel Rodríguez Espinosa, con profusas columnas corintias. En esta foto, llama la atención la expectación y el posado del público, guardias civiles y nazarenos al ser fotografiados. Y otro dato muy característico es la ausencia de mujeres en la foto, aunque están en los balcones. En otra foto de este paso en 1891, podemos observar los dos ángeles mancebos de Hita del Castillo. Vemos a Herodes con aspecto de rey mago, con turbante y con dosel, y los soldados romanos llevan una vestimenta más propia del siglo XVI, con armaduras, pareciendo más soldados de los tercios españoles y un rey moro, que soldados romanos y un rey judío.
Este paso de Manuel Rodríguez Espinosa lo mantuvo hasta 1910. Y fue adquirido la Hermandad de Santa Cruz, que tuvo que recortar el paso para que saliera de su iglesia. Aquí veis una fotografía de 1920, del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia, con la Virgen de la Antigua y 7 Dolores, que le fue cedida ocasionalmente, por la parroquia de la Magdalena. En estas fotos vemos el siguiente paso de misterio que tuvo la Amargura de 1911 a 1919. Era un paso de latón, muy vistoso, pero de poco mérito, y que por sus grandes dimensiones, fue conocido como el acorazado Potemkin. En estas otras dos fotos, se puede observar que le cambiaron las ropas al rey Herodes, más acorde con las de un rey del siglo I, aunque persistían los romanos, vestidos de tercios españoles. Otro dato curioso es que en 1911 iba el rey Herodes de pie, y en 1913 lo sentaron. Aquí podéis ver dos fotos del siguiente paso de misterio, de estilo rocalla, que tuvo tras el paso de latón. Una de las fotos es dentro de San Juan de la Palma, y la otra, yendo el paso por Conde de Torrejón. Este paso lo estrenó la Amargura en 1920, y fue destruido en el incendio intencionado de San Juan de la Palma de 1936, perdiéndose tanto el paso como las figuras secundarias del misterio. En el incendio de San Juan de la Palma, los hermanos de la Amargura pudieron salvar al Cristo del Silencio, a la Virgen de la Amargura y a San Juan Evangelista, pues los ocultaron previamente, en un almacén de ladrillos y construcción de un hermano de la corporación. Aquí a la izquierda, podéis ver una foto de la Virgen de la Amargura, protegida dentro de una caja, con el hermano de la corporación, don Manuel Ruiz de los Santos, que ya se ha quedado para la posteridad. Esto nos puede hacer entender lo que sufrieron los cofrades durante la Segunda República, para mantener el culto a sus imágenes. En 1937, al no tener la Amargura el paso de Jesús del Silencio, por haber sido destruido, la Hermandad de San Bernardo le prestó el paso del Cristo de la Salud, pues ese año no podía salir al haber sido destruidos sus titulares, en el ataque a la parroquia de San Bernardo. Podéis ver a Jesús del Silencio, solo en este paso, en una de las fotos, dentro de San Juan de la Palma, y en otra de ellas, saliendo de su templo, doblando desde San Juan de la Palma hacia la calle Feria. Para finalizar esta conferencia, veis una foto actual del paso de Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes, con todo su esplendor, a la altura de la calle Amor de Dios, dirigiéndose a la Santa Iglesia Catedral para hacer su estación de penitencia. Aquí os pongo la bibliografía que he consultado para escribir esta conferencia, y que puede ser de interés para aquella persona que desee ampliar sus conocimientos sobre la historia de las cofradías de Sevilla. Gracias por vuestra atención. Con estas fotos de las cruces de guías de mis dos hermandades de penitencia, termino esta conferencia.